Las Fuerzas Armadas de Ucrania han logrado una gran victoria táctica en el Frente Sur. En una operación anunciada el 13 de julio, las fuerzas de élite de Ucrania, el 425 Regimiento de Asalto Separado Skelia, junto con brigadas de paracaidistas de élite de las Fuerzas de Asalto Aéreo, lanzaron un feroz contraataque y rompieron las líneas defensivas rusas hasta una profundidad de 25 kilómetros en la parte ocupada de la región de Dnipropetrovsk. Es una de las operaciones ofensivas más grandes y efectivas que Ucrania ha llevado a cabo este verano. 6 asentamientos fueron liberados, más de 120 kilómetros cuadrados de tierra fueron liberados, y las unidades rusas de élite que defendían esta línea sufrieron un duro golpe. Los rusos fueron arrancados de sus posiciones con pérdidas severas y fueron obligados a retroceder de este sector. Y este avance es también una demolición política, porque la línea que fue atravesada era la base misma de un proyecto que Putin defendió personalmente, la zona de amortiguamiento de Dnipropetrovsk, un cinturón de fortaleza fortificada que se iba a trazar frente a la línea de ocupación, ganando profundidad hacia el Dnipro y colocando una nueva ficha de negociación sobre la mesa. Para este sueño, Putin reunió, en palabras del comandante en jefe de Ucrania, Syrskyi, más de 140.000 tropas en los ejes del sur, más de 70.000 solo en este sector. El objetivo del Kremlin era entrar en el verano de 2026, con una franja de tierra permanente aquí y venderlo al público interno como un progreso fresco. Pero los contraataques ucranianos que han estado ocurriendo desde finales de enero han estado desgastando ese sueño pieza por pieza, y ahora el avance de Skelia lo ha derrumbado efectivamente. En este video desglosaremos paso a paso la historia detrás de ese colapso, lo que este avance significa para la logística rusa y para el Frente Sur en su conjunto, y qué significa todo esto para el curso de la guerra. Pero primero, un pequeño favor. Análisis independientes de guerra y tecnología, como este, son suprimidos por el algoritmo, y el video nunca llega a muchas de las personas que podría. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a romper esa supresión. Solo toma unos segundos. Ahora, primero observemos de cerca lo que sucedió en el terreno, porque el diseño de esta operación es incluso más instructivo que su resultado. Según el informe publicado por Army Inform, el medio de comunicación del Ministerio de Defensa de Ucrania, el asalto no comenzó como una sola lanza desde un solo punto. En cambio, docenas de pequeños grupos de asalto salieron del área de Velikomikhaylivka simultáneamente a lo largo de los ejes este y sur a la vez. Las posiciones rusas fueron primero ablandadas por horas de fuego preparatorio. Luego, el grupo avanzó bajo constante apoyo de drones y aéreo. Las posiciones enemigas a lo largo de las rutas de avance fueron atacadas las 24 horas del día, y el detalle más crítico de la campaña fue un esfuerzo sistemático por localizar y eliminar a los operadores de drones del enemigo. Detengámonos en ese último punto, porque es la clave del frente moderno. En la guerra de hoy, lo que realmente protege una posición no es el concreto, es el equipo de drones que la vigila, elimina al operador y has cegado al otro lado, y una defensa ciega, por grande que sea, no es más que una lista de objetivos. La caza sistemática de Skelia de las tripulaciones de drones rusos antes y durante el asalto es la verdadera clave para el avance de 25 kilómetros. El resultado es uno de los mayores avances ofensivos de la guerra este verano. 6 asentamientos, Ternove, Zaporizhzhia, Novoirivka, Vorone, Sichneve, Malivka, fueron retomados. Según los datos de Deep State transmitidos por Militarny, un total de 126 kilómetros cuadrados fueron liberados. Y las fuentes de Militarny confirman la asociación que mencionamos en la introducción. Las brigadas de paracaidistas no solo estaban apoyando esta operación, eran un elemento de asalto activo, lo que significa que lo que estamos viendo es más que la historia de heroísmo de un solo regimiento. Es una operación coordinada a nivel de cuerpo. De hecho, según RBC Ucrania, las fuerzas de asalto aéreo liberaron 9 asentamientos y despejaron 3 más del enemigo en la contraofensiva en el eje de Oleksandrivsk. Y el Estado Mayor informa que casi todo el territorio de la región de Dnipropetrovsk ha sido liberado, y el movimiento no se limita a este sector. En los mismos días, las unidades ucranianas también avanzaron al este del pueblo de Plavny, en el eje de Zaporizhzhia. Pequeño por sí solo, este avance local importa en el panorama general, mejora las posiciones tácticas de Ucrania en un tramo ferozmente disputado cerca del Dnipro, aumenta la presión sobre la defensa rusa y obliga a las tropas de ocupación a replantearse su postura defensiva a lo largo de todo este eje. En otras palabras, el sur no está viendo un solo golpe, está viendo una secuencia acumulada de presión.
El éxito de Skelia es un ejemplo concreto del modo moderno de guerra de Ucrania. En lugar de asaltos clásicos con grandes formaciones, se pone énfasis en el movimiento coordinado de pequeños y rápidos grupos de asalto. Estos grupos primero desgastaron las posiciones enemigas con apoyo de drones. Luego ejecutaron una penetración profunda y repentina. Contra el pesado sistema defensivo del ejército ruso, el método resultó devastador. Las unidades rusas, que defendían frentes amplios, no pudieron resistir la presión que llegaba desde varias direcciones a la vez. Piénsalo, un defensor puede concentrar todo contra una sola lanza cuyo rumbo conoce, pero frente a la presión simultánea, desde dos ejes y docenas de puntos separados, no puede decidir hacia dónde girar, y cada dirección que elige abre un hueco en otro lugar. La presión simultánea de Skelia desde el este y el sur encerró al mando ruso en exactamente ese dilema. Y también hay una dimensión de tiempo. La doctrina defensiva rusa se apoya en líneas escalonadas y en el tiempo. La primera línea se rompe, la segunda línea se mantiene, llegan las reservas. Pero una ruptura que avanza 25 kilómetros de profundidad dentro de una sola ventana operativa destruye el tiempo entre esos escalones. La segunda y tercera líneas son atravesadas antes de que las reservas hayan siquiera salido. Eso es precisamente lo que queremos decir con ruptura estratégica, una defensa que pierde no solo su terreno, sino también su tiempo. Y debajo de esta diferencia en el método yace una diferencia en la cultura. En el mando ruso, la toma de decisiones es lenta y rígida. Una unidad en el campo a menudo espera la aprobación de arriba para la maniobra más simple. Ucrania, por el contrario, otorga a sus comandantes de campo una amplia iniciativa. Pequeños grupos de asalto pueden aprovechar oportunidades fugaces según su propio criterio. En la era de los drones, esta diferencia es decisiva. Cuando las ventanas de oportunidad se miden en minutos, el lado que espera permiso las pierde cada vez. El hecho de que las docenas de grupos de Skelia pudieran avanzar simultáneamente y de manera flexible es producto precisamente de esa cultura de iniciativa. Entonces, ¿quién estaba del otro lado de este avance? Las dos formaciones que nombramos en la introducción, la 120ª División de Infantería Naval y el 68º Cuerpo de Ejército, eran las unidades que el mando ruso había colocado en este sector, formaciones que llevaban la etiqueta de élite. Los comandantes rusos confiaban en esta área en particular. La infantería naval se considera una clase altamente motivada y bien equipada en el ejército ruso. Sin embargo, frente al asalto coordinado de Skelia, esa defensa se desmoronó. En palabras del regimiento, ambas formaciones sufrieron pérdidas críticas. Observa la paradoja aquí. La infantería naval, como dice el nombre, es una clase creada para operaciones anfibias. Asalta costas y mantiene cabezas de playa. Que Rusia esté desgastando estas unidades en la estepa de Dnipropetrovsk en trincheras como infantería ordinaria es una confesión en sí misma. Sin espacio operativo para su armada, envía a sus marines a tierra y quema sus clases más capaces en las tareas más ordinarias. Mira dónde un ejército gasta a sus élites y verás la verdadera condición de ese ejército. Y esta imagen revela algo más allá de los números. En el ejército ruso, la etiqueta de élite ya no es una garantía de calidad. Hace 4 años de guerra, estas unidades perdieron su núcleo experimentado. Hoy, bajo la misma insignia, luchan reemplazos que nunca recibieron el mismo entrenamiento. La etiqueta permanece, la sustancia está vacía. Y en la guerra moderna de drones, esa vacuidad es castigada sin piedad. El segundo golpe de la operación cae en un punto pequeño en el mapa, enorme en efecto, Temirivka. Según el informe del regimiento, las áreas de concentración de personal del 656 Regimiento de Fusileros Motorizados de Rusia fueron destruidas allí. Pero aquí está el verdadero problema. Una importante ruta logística que abastece a las unidades rusas en este sector pasa por Temirivka. Con el avance, cada vehículo ruso en esa carretera ahora se mueve bajo la vigilancia del fuego ucraniano, y con cada kilómetro ganado, los drones de ataque pueden llegar más profundamente en la retaguardia enemiga. Considera la reacción en cadena. Una unidad cortada del reabastecimiento lucha con menos artillería y menos apoyo de drones. Menos apoyo significa más posiciones perdidas. Cada posición perdida empuja la logística aún más atrás. En el sur, Ucrania ha construido exactamente este bucle, y una vez que tal bucle comienza a girar, detenerlo es mucho más difícil que iniciarlo. Ahora abramos la capa política que mencionamos con una sola frase en la introducción, porque la cronología de este proyecto muestra la verdadera magnitud del colapso. Las unidades rusas lanzaron su ofensiva en la unión de Zaporizhia y Dnipropetrovsk en los últimos meses de 2025 con este objetivo, y al principio lograron tomar varios asentamientos. Los medios del Kremlin lo vendieron durante meses como la apertura de un nuevo frente.
El jefe del Estado Mayor General, Gerasimov, informaba personalmente a Putin desde enero que las zonas de amortiguamiento se están expandiendo, y la inversión no era meramente retórica. Fuerzas de escala central fueron comprometidas en este eje, desde infantería naval hasta el 68º Cuerpo. Incluso, según el ISOBLI, equipos de drones de fuerzas especiales subordinados al GRU. Y el ritmo de presión se reflejó en los números. Según Syrskyi, se registraban hasta 64 ataques rusos por semana solo en este sector. Pero a finales de enero, las fuerzas de defensa de Ucrania pasaron a la contraofensiva en el eje de Oleksandrivsk, encabezadas por las fuerzas de asalto aéreo bajo el mando del general de división Oleg Apostol. Las unidades rusas fueron empujadas hacia atrás paso a paso. Según el recuento de Syrskyi, se recuperaron 480 kilómetros cuadrados y 12 asentamientos, y a principios del verano, las aldeas a lo largo de la frontera de las dos regiones fueron despejadas una por una. Lo que es más, y esto importa mucho, según Syrskyi, Rusia se vio obligada a retirar fuerzas de los sectores de Pokrovsk y Ocherityn para contener esta presión. En sus propias palabras, el enemigo ahora está jugando según las reglas de Ucrania, y ahora la situación se ha invertido por completo. El ejército que vino a construir un amortiguador está siendo arrancado del terreno que ocupa. De hecho, lee con atención. La misma idea de una zona de amortiguamiento ya era una confesión. Un amortiguador es el concepto de un defensor, no de un atacante. Si estás buscando una franja de seguridad para ti mismo, ya no estás pensando en avanzar, estás pensando en mantener lo que tienes. Así que cuando Putin habló de una zona de amortiguamiento, también estaba diciendo esto sin darse cuenta. La fase de expansión de esta guerra ha terminado, la fase de protección ha comenzado, y Skelia acaba de demostrar que incluso esa fase de protección está fallando. Tampoco es esto simplemente una pérdida táctica para Putin. La conversación sobre la zona de amortiguamiento fue el vehículo para decirle al público ruso, todavía estamos avanzando, todavía estamos ganando. Cuando el suelo bajo esa historia se derrumba, lo que queda es una imagen difícil de explicar. Una línea atacada durante meses a gran costo fue movida 25 kilómetros hacia atrás en cuestión de días. Perder la narrativa de una guerra a veces cuesta más que perder una posición, porque una posición se puede recuperar, pero no se puede hacer que alguien crea de nuevo en una historia colapsada. Una breve pausa. Si has llegado hasta aquí, darle me gusta al video y escribir tus pensamientos abajo ayuda a que este análisis llegue a muchas más personas. Si no estás suscrito, suscríbete, porque ahora pasamos a una perspectiva aún más amplia. Este avance no es el único evento en el sur, es parte de todo un frente que cruje a la vez. Las consecuencias estratégicas de este avance se dirigen en varias direcciones, y todas ellas van en contra de Rusia. Primero, la logística. Con la ruta de Temerivka bajo control de fuego, el reabastecimiento ruso en este sector se ha reducido efectivamente. Los suministros ahora deben viajar por caminos más largos y arriesgados bajo la vigilancia de drones. Las unidades con escasez de reabastecimiento luchan con menos municiones, y esa debilidad se extiende hacia los tramos vecinos del frente. Segundo, geografía. Las posiciones recién ganadas por Ucrania se encuentran cerca de las orillas del Dnipro. El enemigo ahora está comprimido en un espacio más estrecho, presionado contra la línea del río, y estas nuevas posiciones son trampolines para operaciones más grandes por venir. Las unidades ucranianas ahora están colocadas para penetrar la retaguardia del enemigo con mucha más facilidad. Tercero, la crisis de reservas. Para reparar una línea perforada, el mando ruso tiene dos opciones: abandonar el sector a su suerte o retirar fuerzas de otros frentes. Cada batallón retirado de otro frente significa una nueva brecha allí. Rusia está intentando simultáneamente presionar en Pokrovsk, mantener Crimea en pie y ahora reparar esta brecha del sur, y no tiene las fuerzas libres para hacer las tres cosas a la vez. Esa es la implacable aritmética de defender un frente amplio. Quien intenta ser fuerte en todas partes no es fuerte en ninguna. Y cuarto, la moral. Cada aldea perdida aumenta la pregunta entre las tropas de ocupación: ¿para qué estamos aguantando aquí? Durante meses, el lado ruso buscó moral en afirmaciones de progreso. Esta ruptura vació esas afirmaciones. En el lado ucraniano, el efecto es el opuesto. El éxito de Skelia ha alimentado la moral y la motivación en otras unidades. En la línea del frente, el éxito es contagioso. Desde aquí se abren tres posibilidades. Primero, Ucrania convierte sus nuevas posiciones en bases para nuevos asaltos y aprieta aún más la logística rusa. El ritmo actual apunta en esta dirección. Segundo, Rusia intenta restaurar el equilibrio con refuerzos de emergencia, pero cada refuerzo debilita otro frente, y los problemas de suministro ralentizan todo el proceso. Tercero, esta presión en el campo de batalla se lleva a la mesa diplomática porque una Rusia cuya carta de zona de amortiguamiento ha colapsado pierde también su mano en las negociaciones.
Cualquiera que sea el escenario que prevalezca, el denominador común no cambia. El equilibrio en el sur se ha inclinado a favor de Ucrania, y el lado que ahora marca el ritmo es Kiev. Una advertencia antes de alejarnos. Nada de esto ocurrió en un vacío. En los mismos días, una serie de golpes mutuamente reforzantes se produjeron en todo el frente sur. La imagen solo se aclara cuando los pones uno al lado del otro. En el lado de Donetsk, el primer cuerpo de Azov atacó la planta de cemento en Novoambrosivka en una operación que nombró Operación Infierno. No es una fábrica ordinaria, sino uno de los principales centros logísticos de combustible y municiones del frente ruso. La línea de ferrocarril, el tren grúa, el transformador y los tanques fueron destruidos metódicamente. El reabastecimiento de la línea del frente rusa quedó paralizado una vez más. En el mar, los números están creciendo a una velocidad vertiginosa. En la operación de fuerzas de sistemas no tripulados, Molochka, el conteo de embarcaciones alcanzadas llegó a 136 según el recuento del comandante Brovdi del 15 de julio. La primera fase en el mar de Azov cerró con 116 embarcaciones y en la noche del 15 de julio se abrió la fase del Mar Negro de la operación. 20 barcos impactados en la primera noche, 17 petroleros, 2 transportadores de gas, un remolcador. La presión ha llegado al punto en que las autoridades rusas dejaron de aceptar solicitudes para el paso por el estrecho de Kerch, y según los datos del ISW, el número de buques rusos en el mar de Azov cayó en un 55% en solo 2 semanas. Y esto se traduce directamente al frente. Una parte significativa del combustible y la munición para el grupo del sur de Rusia se transporta por mar. Cada petrolero fuera de servicio es combustible que falta en el depósito de una brigada en el frente. Además, ningún asegurador ni propietario de barcos seguirá enviando embarcaciones a una flota acosada para siempre. Y mientras las rutas marítimas están siendo estranguladas, las rutas terrestres, como acabamos de ver, están bajo fuego. El grupo del sur de Rusia está atrapado en un torno que aprieta ambas arterias de suministro a la vez. Mientras tanto, en la lengua de Kimburn, por primera vez en la historia militar, un vehículo de superficie no tripulado equipado con una ametralladora asaltó directamente posiciones enemigas. El modelo futuro de operaciones costeras está tomando forma ante nuestros ojos, y en la Crimea temporalmente ocupada, los apagones continúan. El paseo marítimo de Yalta está en oscuridad. Entonces apila la imagen, una ruptura de 25 kilómetros en tierra, centros logísticos destruidos en la retaguardia, una flota de tanqueros cazada en el mar, un colapso energético en Crimea. No son noticias separadas, son partes simultáneas de una estrategia, estrangulando el frente sur de Rusia como un solo sistema. Y los sistemas colapsan no cuando sus partes están tensas una por una, sino cuando están tensas todas juntas. Detrás de las líneas, la caza continúa también. El reconocimiento aéreo de la 155ª Brigada localizó un refugio ruso oculto. Se dirigió un fuerte bombardeo a las coordenadas y la posición fue destruida, tras lo cual los drones FPV de la brigada recorrieron el área para terminar el trabajo. Reconocimiento, ataque y limpieza. 3 etapas, una cadena, separadas por minutos. En el frente moderno, esconderse ahora solo gana tiempo, pero la misma tecnología tiene otra cara y es la historia más humana de la semana. Drones de una brigada ucraniana encontraron a un soldado ucraniano herido varado detrás de la línea mientras evadía drones enemigos. Le bajaron una botella de agua y una nota con instrucciones. Luego lo escoltaron paso a paso a lo largo de una ruta segura de regreso a sus propias líneas. Un soldado que huía de un dron enemigo tuvo su vida salvada por uno amigo. La misma herramienta, dependiendo de en manos de quién esté, puede ser un perro de caza o un pastor. Contra este ritmo, la respuesta del lado ruso en el terreno a veces roza la tragicomedia. En un video, los ocupantes, como defensa aérea contra drones, han montado una ametralladora de avión en la parte trasera de un camión, y cuando dispara, el retroceso lanza al artillero varios metros hacia atrás. Para una fuerza que afirma ser el segundo ejército del mundo, en algunos sectores, esta es toda la respuesta a la era de los drones. Ahora, como siempre hacemos, tracemos un límite honesto, porque este canal existe no para cantar victorias, sino para interpretar correctamente la situación. Primero, los 25 kilómetros, las 6 aldeas, los 120 kilómetros cuadrados y las pérdidas de la unidad. Todas estas cifras se basan en la declaración del propio regimiento, distribuida a través de Army Inform. El mapa de Deep State ha registrado las aldeas liberadas, lo que significa que observadores independientes confirman el avance. Pero medios serios como Militarnai añaden la nota «confirmación independiente pendiente» a las afirmaciones de bajas. Nosotros añadimos la misma nota. El avance es real. Las cifras precisas, por ahora, son unilaterales. Decir esto no disminuye la victoria. Es la condición previa de la credibilidad.
En la niebla de la guerra, ambos lados tienden a inflar su propio éxito. Por eso, la confirmación de proyectos de mapeo independientes como Deep State vale más que las declaraciones oficiales. En este caso, el mapa confirma que los pueblos cambiaron de manos. Las cifras de pérdidas necesitan tiempo y más evidencia. Te lo estamos diciendo tal como están. En segundo lugar, este avance no significa que la guerra esté ganada. El mismo día, el ejército ruso llevó a cabo alrededor de 70 ataques a lo largo del frente. La presión en los ejes de Pokrovsk y Sloviansk continúa con toda su fuerza. Una Rusia que se retira en el sur sigue atacando en el este. El frente no es un solo lugar. Tercero, el primer reflejo de una Rusia acorralada es intentar compensar las pérdidas en el campo de batalla lanzando misiles y drones sobre ciudades ucranianas. De hecho, esa misma semana continuaron los ataques en áreas civiles de Dnipropetrovsk. Cada éxito ucraniano en el campo conlleva un mayor riesgo de represalias contra civiles. Eso no debe olvidarse. Y un último matiz, por el bien de la honestidad. El nombre del regimiento Skelia no circula solo junto a la victoria en estos días. El comandante del regimiento ha sido suspendido por acusaciones relacionadas con ciertas prácticas dentro de la unidad, y se está llevando a cabo una investigación. Esto no disminuye lo que los soldados lograron en el campo, pero darles una imagen completa es lo que este canal debe a sus espectadores. Junta todas las piezas y el verdadero significado de la operación se hace evidente. Primero, la iniciativa ha cambiado de manos. Durante meses, la narrativa era Rusia avanza lenta pero constantemente. En el sur, el lado que avanza ahora es Ucrania. Y en la guerra moderna, la iniciativa no se mide en terreno. Se mide por quién hace el plan y quién se ve obligado a reaccionar a él. Hoy, en el sur, Ucrania hace el plan. Rusia simplemente intenta mantenerse al día. Segundo, el método ha sido probado. Pequeños grupos, superioridad de drones, la caza de operadores, presión simultánea en múltiples ejes. Si esta receta puede hacer retroceder una defensa numerosa, pero rígida, 25 kilómetros, entonces la misma receta se puede aplicar en otros tramos del frente. Skelia no es una excepción. Puede ser la primera gran demostración de un modelo, y esa es la verdadera pesadilla del Estado Mayor ruso. Una receta que funciona en un lugar se probará en otro, y no hay manera de saber de antemano dónde. El defensor ahora debe pensar no solo en las brechas existentes, sino en cada posible brecha futura a la vez, lo que significa estirar reservas ya insuficientes a lo largo de un espacio aún más amplio. Tercero, y más fácilmente olvidado, la dimensión humana. En cada una de esas 6 aldeas vivían personas que habían pasado meses bajo ocupación, sus hogares convertidos en posiciones de tiro, sus escuelas en depósitos. El lado ruso utilizó durante mucho tiempo la infraestructura civil de estos asentamientos con fines militares. Ahora, los rastros de esa ruina están siendo despejados uno por uno en la tierra que Ucrania ha recuperado. Lo que en el mapa se lee como 120 kilómetros cuadrados significa, en el terreno, 6 aldeas respirando de nuevo. La ganancia territorial es una estadística, la liberación es una historia, y el verdadero significado de esta guerra vive en esas historias. Cuarto, toda la arquitectura del esfuerzo bélico ruso en el sur ahora está en duda. La zona de amortiguamiento ha colapsado, la logística está bajo fuego, las unidades de élites no mostraron la resistencia esperada, y la reserva no puede apagar 3 fuegos a la vez. El momento más peligroso para un ejército no es cuando su enemigo se fortalece, es cuando se da cuenta de que su propio sistema ya no funciona como solía hacerlo. El frente sur de Rusia se está acercando a ese momento. En la mañana del 13 de julio, la línea del frente en Dnipropetrovsk se movió unos pocos centímetros en los mapas, pero dentro de esos pocos centímetros se encuentran 6 aldeas, 120 kilómetros cuadrados de tierra, ejes defensivos perforados y un proyecto de zona de amortiguamiento colapsado. Putin entró en esta región para construir un nuevo muro frente a Ucrania. El muro nunca se construyó. Por el contrario, el ejército destinado a construirlo fue empujado 25 kilómetros hacia atrás. Y en el sur, ahora hay una verdad que todos pueden ver. Ya no es Moscú quien decide quién construye los muros en este frente y quién los derriba. Skelia es roca en ucraniano. En el verano de 2026, esa roca cayó en el mismo centro de la defensa sur de Rusia, y las grietas se están ampliando día a día. ¿Qué piensas? ¿Es este avance el comienzo de un desmoronamiento mayor en el frente sur? ¿O Rusia logrará sellar la brecha? Comparte tus pensamientos en los comentarios.
Para mantenerse informado sobre el análisis exclusivo de guerra y tecnología de PPR Global, por favor, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias.